Ignacio Garriga, gracias por recibir OK Diario. Un placer y bienvenidos al Parlamento. Gracias. En esta escalinata, se declaró la independencia en el Pleno y en esta escalinata hicieron aquel acto con los alcaldes independentistas. ¿Lo volverán a hacer? Pues si dependiera de Pedro Sánchez o de Salvador Illa no tengo ninguna duda, pero olvidan unos y otros que siempre habrá un pueblo español dispuesto a plantar cara al peor separatismo y al peor socialismo y una formación política como Vox que no le va a temblar el pulso para sentarlos de nuevo ante los tribunales y protagonizar cuantas movilizaciones callejeras sean necesarias para defender la unidad de España. Su pronóstico, ¿Sánchez le dirá a Illa tripartito si pueden o Puigdemont, que dijo eso de no me retiro, ya lo tiene hablado y o es presidente o una legislatura en Madrid? Pues yo estoy convencido que si Illa puede, se abandonará a los brazos del separatismo, porque Illa ha demostrado estos 4 años que es un partido separatista más, que es un líder separatista más, con otro tono, con otras siglas, pero ha apoyado todas las políticas de Aragonés. Luego estoy convencido que el 12 de mayo, si Illa obtiene el resultado que aspira, que haremos todo lo posible para desenmascararlo en esta campaña electoral, estoy convencido que pactará con el separatismo y sacará adelante una legislatura con Esquerra y con los comunes. Esta semana Sánchez en el Congreso se ha felicitado del ascenso del soberanismo de Bildu en el País Vasco, en las elecciones de la semana pasada. ¿Qué le parece? Pues una humillación más al pueblo español y evidencia cómo tiene una estrategia, que es blanquear, como ha hecho durante tanto tiempo, al separatismo, incluso a los herederos del terror, y el problema de todo eso es que el Partido Popular ha contribuido a ello. Y hay que decir bien claro a los españoles que no hay mayor enemigo para la prosperidad, para la libertad y para la unidad de España que el separatismo. Luego al separatismo hay que confrontarlo de frente y en ningún caso compadrear o reconocerlo como un interlocutor válido. El Tribunal Constitucional permite a Puigdemont presentarse estando censado fuera, residiendo fuera y sin DNI, con DNI caducado. ¿Le sorprende? No me sorprende, porque del Tribunal Constitucional, por desgracia, desde que lo tomó el Partido Socialista, se ha convertido en una delegación más del Partido Socialista y el Tribunal Constitucional, de la mano del señor Conde Pumpido, pues va a hacer lo que dicte el señor Sánchez, igual que la Fiscalía va a hacer lo que dicte el señor Sánchez. Pero, evidentemente, es una anomalía democrática, un prófugo de la justicia, alguien que debería estar entre rejas, que tenga la posibilidad, ¿no?, de presentarse en unas elecciones, incluso aspirar a entrar en este Parlamento, es una humillación que los españoles no se merecen. Defíname a Carles Puigdemont. Pues le reconozco que tengo la suerte de no conocerlo, pero también le digo que es cobarde. Cobarde lo ha demostrado, que es un trilero y que ha utilizado a Cataluña para sus intereses personales. Se llenan la boca de Cataluña, pero ellos son los responsables de que Cataluña esté mucho peor que hace 10 añs, en todos los ámbitos, educativo, de seguridad, de libertad, de prosperidad, a nivel industrial. Luego el señor Puigdemont es el mayor enemigo de los catalanes. Y si dentro de unas semanas o meses lo ve por aquí y lo ve cara a cara, ¿qué es lo primero que le diría? Pues le llamaría traidor y seguramente pues le recordaría todo el daño que ha provocado a los catalanes y algo más le diría. No sé, tengo que pensarlo. La verdad, quiero creer que ese momento no llegará y de verdad espero que los tribunales sean lo suficientemente contundentes y objetivos para tumbar esta infame ley de amnistía, que es el mayor acto de corrupción que puede cometer un gobierno como está dispuesto a hacer Pedro Sánchez, ¿no? ¿Montará aquí otro show si vuelve? Como estuvo aquí, reunió a los alcaldes separatistas aquí. La independencia duró 8 segundos, esa es la realidad, la dejó en suspenso y él recuerda que está en suspenso. No, absolutamente, o sea, es que eso es la gravedad del asunto, ¿no? Que unos señores se han servido de las instituciones de todos los catalanes, como es el Parlamento de Cataluña, para avanzar en su proyecto separatista y en sus delirios ideológicos. Lo que no puede ser es que el separatismo lleve décadas, que si referéndum sí, referéndum no, independencia sí, independencia no, y los problemas reales de los catalanes estén abandonados. El gran resultado del procés separatista es la decadencia de Cataluña, y eso hay que insistirlo durante esta campaña, como hemos hecho durante estos 3 años en la legislatura, a pesar de todos los intentos de silenciarnos y de torpedear nuestra actividad política, y decir a los catalanes claramente que el 12 de mayo pueden acabar con ese proceso de decadencia que ha liderado el separatismo y el socialismo y empezar una nueva etapa de prosperidad y de libertad de esa Cataluña post-separatismo que yo quiero construir. Ahora haremos una radiografía de esa Cataluña, entrando en algún detalle, pero Esquerra habla abiertamente ya de un referéndum pactado. ¿Usted cree que lo tienen hablado con el PSOE ya? No tengo ninguna duda. Salvador Illa ha suscrito con Pedro Sánchez el referéndum con el separatismo.
no tengo ninguna duda. Lo que pasa, eso sí, que Porque ahora... ellos no mienten, realmente la verdad es que no mienten. Cuando dicen algo es que ha ocurrido. Y efectivamente, el separatismo no miente, pero el socialismo sí miente. Ahora ella está repitiendo permanentemente que no habrá referéndum, pero quiero recordar que dijo que no habría indultos, y ya dijo que no habría amnistía, y ya dijo que no habría modificación del Código Penal, y luego hemos visto paso a paso que se ha ido cumpliendo la hoja de ruta del separatismo. Porque, insisto, ella es un líder separatista más, y ese es el mensaje clave que hay que trasladar a los catalanes. El 12 de mayo no va solo de Illa, Aragonés o Puigdemont, porque son lo mismo, va de ellos o de los catalanes. Y un líder o un líder político marcado por la corrupción del caso Koldo, estamos viendo estos días sus comparecencias en las Cortes, el señor Illa. Señor Illa, pues mire, el señor Illa, como el señor Koldo, ¿no? Ayer lo veíamos compareciendo en el Congreso de los Diputados, es el chivo expiatorio que va a utilizar el Partido Socialista para no desenmascarar la gran trama corrupta que representa el Partido Socialista, que es un partido corrupto desde su fundación. Y ahí, pues yo estoy convencido que los tribunales harán su trabajo. Destaparán quién hay detrás de esa adjudicación, de esos millones adjudicados de manera arbitraria, sin cumplir los procedimientos, aunque se intenten escudar, ¿no?, en esos procedimientos de urgencia, pero yo estoy seguro que volverá a salir una vez más esa cara corrupta del Partido Socialista, en este momento, pues con el rostro del señor Illa, ¿no? Un juzgado de Madrid ha abierto diligencias por presunto tráfico de influencia contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. ¿Y usted ha visto que haya dimitido el señor Pedro Sánchez o que algún miembro del Ejecutivo? Esto es la anormalidad democrática a la que nos ha conducido el socialismo, por cierto, donde todos los medios de comunicación comprados y regados, ¿no?, por el gobierno de la nación, salvo los independientes, que son pocos, como vosotros y alguno más, han silenciado este auténtico expolio de las arcas públicas protagonizado por esta gran trama de corrupción. E insisto, ¿Y en esa trama está Begoña Gómez, cree usted? Yo no tengo ninguna duda. Los hechos que se están conociendo son de extrema gravedad. Será un juez quien dirima las consecuencias penales, pero yo quiero poner el foco en la gravedad del asunto. Mientras todos los españoles estábamos encerrados de manera ilegal en nuestras casas, mientras morían nuestros ancianos, incluso gente joven, que muchos médicos no disponían de los medios suficientes para poder, ¿no?, atender a la grave situación que vivíamos, estos tíos estaban llenando los bolsillos del dinero de los españoles. Es un acto, de verdad, en fin, que no hay calificativo para describirles. Los jueces dirán lo que dirán, pero políticamente el hecho de que la mujer del presidente del Gobierno esté en mitad de todas estas investigaciones, ¿no debería tener ya alguna consecuencia política? Evidentemente, la gran sorpresa, y seguramente nos está mirando todo el mundo, no solo Europa, preguntándose cómo puede ser que siga el presidente del Gobierno siendo presidente del Gobierno, cuando se están conociendo estas revelaciones tan graves, donde evidentemente se está viendo que algún tipo de tráfico de influencias o de beneficios pues han habido, ¿no? Mientras, insisto, hay españoles que han concurrido a concursos públicos, que aspiran a poder trabajar o colaborar con la administración, y se les discrimina pues porque seguramente no tienen el carnet en la boca del Partido Socialista. Ni conocen a Begoña Gómez. Efectivamente, ni a Koldo, ni a Illa, ni a tantos cargos del Partido Socialista como el señor Ábalos, que por cierto, fíjense cómo el señor Ábalos ha sido apartado del foco mediático, seguramente por intereses del mismo Partido Socialista y para que no hable de lo que él ha vivido cuando era secretario de organización del Partido Socialista. En cualquier caso, Vox no apoyará a Illa con eso de que no gobiernen Junts y Esquerra, ¿en ningún caso? En ningún caso, y eso es un mensaje que quiero dejar muy claro a los catalanes. No hay que llevarse a engaño. Illa ha apoyado a Aragonés durante estos 3 años. Illa y el Partido Socialista es el responsable de que en Cataluña haya esa mal llamada inmersión lingüística, que es una imposición lingüística. El Partido Socialista es un partido separatista más. Hay que acabar con ese relato de que ellos son la alternativa al separatismo. Nosotros lo tenemos muy claro. Nosotros en ningún caso vamos a apoyar a un Partido Socialista que es corresponsable de la decadencia de Cataluña, de la falta de libertad en Cataluña y de la falta de prosperidad. Y yo quiero llamar al resto de líderes políticos a que se posicionen y sean muy claros ante la inminente cita electoral del 12 de mayo y digan claramente si van a estar con ella o no. Nosotros vamos a estar con los catalanes. El PP ha dicho que se lo plantearía en su caso con algunas condiciones, el candidato del PP. Ese es el gran problema del Partido Popular liderado por el señor Feijóo, que dicen una cosa, luego dicen la contraria, pero el señor Feijóo ha sido muy claro. Su modelo es el de apoyar al PNV y de apoyar al Partido Socialista de Cataluña. Y la gran pregunta es, ¿realmente quieren apoyar o van a apoyar, como han dicho, ¿no?, a un líder y a un partido
que ha sido responsable de la imposición lingüística en Cataluña, de un líder que ha sido responsable de la mayor asfixia fiscal que padece una parte de España con esos más de 15 impuestos propios. ¿Realmente quieren apoyar a alguien que ha sido corresponsable de que las calles de Cataluña estén desbordadas de inmigración ilegal y con una creciente inseguridad? ¿Ese es el modelo que ofrecen? Yo tengo un modelo radicalmente contrario, que es borrar de una vez por todas esas políticas que han promovido socialistas y separatistas y construir esa Cataluña libre, próspera, segura y donde por fin recuperemos esa libertad política que durante tanto tiempo nos han arrebatado, ¿no? Le preguntaron esta semana en Sant Jordi al señor Feijóo si sería una mala noticia que Puigdemont estuviera en prisión y eludió de alguna forma la respuesta, dijo que había que cumplir la ley, pero que no me gusta que nadie esté en prisión. ¿Qué le sugiere la respuesta? Pues yo lo que tengo muy claro es que sí sé que Puigdemont debería estar en prisión, no ahora, sino debería haber entrado hace muchos años, que es cuando protagonizó ese golpe de Estado. Y que nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que no solo Puigdemont acabe en prisión por lo que cometió, sino para que Pedro Sánchez, responsable del mayor acto de corrupción que pretende amnistiar a delincuentes, también se siente en el banquillo por alta traición. Hay que ser coherentes, hay que ser consecuentes. Y yo quiero poner en valor la coherencia de Vox, un partido, una formación política que dice lo mismo desde 2014, que ha combatido frontalmente al separatismo, que jamás se sentaría en una mesa con los separatistas y que su presidente nacional dice lo mismo que su candidato a la presidencia de la Generalidad. Luego los catalanes pueden estar muy tranquilos que si depositan el voto a Vox el próximo 12 de mayo va a ser un voto que sea de oposición frontal, total y absoluta al separatismo y una alternativa que va a trabajar sin descanso para construir esa alternativa de prosperidad, de seguridad y de libertad. ¿Pero le sorprende la respuesta de Feijóo? Me sorprende y me apena. Me apena que el líder de la oposición, que aspira a protagonizar un cambio político en España, no tenga claro que el separatismo es el mayor riesgo y el mayor enemigo para la unidad de España y para la libertad de los catalanes. Y es muy importante poner en el foco que para combatir al separatismo y para acabar con estas décadas de decadencia en Cataluña hay que cambiar todas las fórmulas que han planteado unos y otros hasta ahora, es decir, el Partido Popular y el Partido Socialista, políticas que han consistido en mayor cesiones al separatismo, en pactos con el separatismo, y eso hay que acabarlo de una vez por todas. Ajá. Feijóo sacrificará a Alejandro Fernández si necesita a Junts, como Aznar sacrificó a Vidal Quadras. Pues no lo sé y no voy a entrar. ¿Pero qué intuye? Y no voy a entrar en la cocina del Partido Popular, pero viendo las declaraciones del señor Feijóo está claro que si él tiene oportunidad de poder pactar con Junts, pues hará lo que han hecho todos los gobiernos de la nación hasta ahora, que es ceder al chantaje separatista, cediendo competencias, negociando con ellos y, una vez más, dándoles más herramientas para que sean más fuertes. Yo quiero recordar que el separatismo sí ha crecido cada vez más y ha tenido más competencias, más dinero y por tanto ha podido ahogar más la libertad de los catalanes y condenarnos a la falta de prosperidad, es porque han habido sucesivos gobiernos que no han confrontado al separatismo, que los han utilizado para ellos poderse mantener en el poder, y eso debe cambiar. Y hay que decir a los españoles y a los catalanes que es posible recuperar esa Cataluña que está secuestrada por el separatismo y que es posible construir una Cataluña en libertad. Y para eso hay que hacer lo que no hacen otros. Hemos llevado a votación la ilegalización de los partidos separatistas. Ahí ni unos ni otros han apoyado nuestra medida. Llevamos en su momento la ilegalización de Bildu y de esos polvos estos lodos. Ahora hemos tenido unas elecciones en el País Vasco donde, desgraciadamente, para España, para tierras vascas, Bildu ha sido casi la primera fuerza política en ese territorio. ¿Por qué? Porque durante demasiado tiempo Partido Socialista y Partido Popular han decidido blanquear a los herederos del terror. Temen la campaña de sus compañeros en el País Vasco ha estado rodeada de violencia, han recibido todo tipo de agresiones, ustedes también, y usted mismo. Recordamos aquellas imágenes, creo, en Vic, saliendo de una furgoneta, etcétera, etcétera. ¿Temen actos de violencia en campaña? Ahora, sí, por desgracia sí. De hecho, ya hemos tenido algún tipo de incidente violento en nuestra sede, ya ha sido atacada en 2 ocasiones. En algunas carpas, concejales nuestros la semana pasada han sido atacados por inmigrantes ilegales, han sido atacados por el separatismo que dice que no podemos estar en nuestras calles. Luego estoy convencido que va a ser una campaña donde la violencia vuelva a ser protagonista, pero se va a evidenciar una vez más que en Cataluña no existe libertad política. Pero frente a ellos estará Vox recorriendo todas las plazas, todos los barrios, transmitiendo ese mensaje de esperanza. Ha marcado ya usted más o menos, por los ejes de la campaña que va a centrar Vox, ¿no? Inmigración, en un cartel suyo aparece un billete de vuelta para los inmigrantes ilegales. ¿Por qué? Bueno, hay que denunciar
la situación a la que nos ha condenado el separatismo y el socialismo. Cataluña es la región de España que más inmigrantes ilegales acoge, que más menas acoge. En el último año ha incrementado hasta en un 280% la llegada de jóvenes en situación irregular. Cataluña es la región que promueve el mayor efecto llamada, destinando, por ejemplo, ayudas sociales a la inmigración irregular y destinando pisos de protección oficial a la inmigración irregular. Eso ha provocado que la inseguridad haya crecido de manera exponencial, hasta tal punto que el 50% de los presos en las cárceles catalanas son extranjeras. Vox, ¿qué propone? Que toda persona que entre en situación irregular sea deportada de manera inmediata. No podemos seguir con estas políticas que están cambiando la identidad de nuestros barrios, que están condenando a la seguridad a muchos catalanes, y hay que decir alto y claro que, en primer lugar, por amor a los catalanes hay que preservar la seguridad y nuestra identidad. Por amor a aquellas personas que han venido a trabajar de manera ordenada, esos inmigrantes regulares que han venido con su contrato de trabajo, que comparten cultura, comparten idioma, la manera de vivir, y que les agradecemos su esfuerzo y que los necesitamos, frente a otros que saltan la valla de manera irregular y que encima se benefician de las ayudas de los catalanes. Hay que ser duro, señalar a los culpables de esta situación, que son Illa, Aragonés, Puigdemont y el resto de formaciones políticas. Quiero recordar que hace muy poco, desde la CUP hasta el Partido Popular, se han puesto de acuerdo para regularizar a 500.000 de personas en situación irregular. Se visten de solidaridad, pero eso es la condena de muchas personas a morir en el Mediterráneo y a ser instrumentalizadas por esas mafias. Luego, que nadie nos dé lecciones en el respeto de las personas y de la dignidad humana, porque nosotros lo hacemos, en primer lugar, como he dicho, por amor a los catalanes, por respeto a aquellos que han venido en situación regular y por también solidaridad por aquellas personas a las que les condenan a morir en el mar. Habla usted de una merma de servicios públicos, habla usted también claramente de una relación entre delincuencia e inmigración ilegal. Es evidente y es incontestable, son datos oficiales. En Cataluña, de hecho en Barcelona, 8 de cada 10 detenidos en el último año eran extranjeros. En 2022 el 60% de los detenidos eran extranjeros. Y eso, por mucho que algunos medios de comunicación o algunos políticos quieran ponerle calificativos a nuestro discurso, es un discurso de la realidad, es un discurso que padecen los catalanes. Insisto, una realidad a la que le han condenado unos políticos que, muy alejados de los problemas reales de los catalanes, se visten de que hay que potenciar el multiculturalismo, de que hay que acoger a inmigrantes. Quiero recordar cómo el separatismo llegó a protagonizar movilizaciones con el famoso lema del volem acollir, es decir, queremos acoger. Bien, pues esas políticas del separatismo ha condenado a que muchos barrios ya sean irreconocibles. Hay barrios donde yo he ido a denunciar la situación de muchos vecinos de Cataluña, donde ya no hay una mayoría de peluquerías rotuladas en español, sino que lo son ahora en árabe, que ya no hay una mayoría de fruterías o carnicerías de toda la vida, sino que hay una mayoría de carnicerías halal. Y eso hay que denunciarlo. La creciente islamización de Cataluña es un grave problema que hay que frenar, porque si no, que me explique el separatismo por qué Cataluña es la región de España que tiene mayores operaciones de detención antiyihadista en toda España. Y si usted fuera presidente de la Generalitat, dice hay que ser duro, hay que frenar, ¿qué haría? Pues, en primer lugar, acabar con todas esas políticas sociales que están destinadas de manera prioritaria a personas en situación irregular. Como he dicho, cortarlas de raíz. No habría ni un piso de protección oficial, como sí se destina ahora, para personas en situación irregular. No habría ni un solo euro de la renta de la garantía de ciudadanía para una persona en situación irregular. Sobre todo, potenciaría la coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para localizar, identificar y deportar a esas personas que sabemos que están en situación irregular. Y, por supuesto, instaría al Gobierno de la Nación y me negaría a ese reparto, ¿no?, al cual ha sometido España, Pedro Sánchez, a las regiones, al reparto de inmigrantes ilegales, como si de piezas se trataran. Hay que acabar con ese reparto y protagonizar bloqueos migratorios, y eso es posible hacerlo con las competencias que tiene una región, pero falta voluntad política, que se ha demostrado que solo Vox está dispuesto a hacerlo a partir del 12 de mayo. Leo en sus eslogans o hashtags y estas cosas, ¿no? Bueno, llaman ustedes a la rebelión, a rebelarse, ¿no? Hay que rebelarse en Cataluña, dicen, además en defensa propia. ¿Qué significa esto? Pues eso es el mensaje que estoy trasladando al conjunto de los catalanes. El próximo 12 de mayo hemos de protagonizar esa rebelión del sentido común, esa rebelión que nos lleve a recuperar las riendas del destino que queremos para Cataluña. Hasta ahora ha estado secuestrado por unos políticos que lo único que querían era conducirnos a un proceso separatista,
que lo único que nos ha traído es decadencia. Liderar los peores datos en educación, liderar los peores datos en seguridad, no tener vivienda de protección oficial y destruir la industria y nuestra economía. Rebelarse y protagonizar la rebelión del sentido común en defensa propia quiere decir que o somos nosotros, los catalanes, quienes damos un paso al frente y apartamos a estos políticos que lo único que han hecho es utilizar Cataluña para su beneficio propio y empezamos a proteger los servicios públicos, a defender nuestros barrios, a defender nuestra seguridad, a defender nuestra tradición, a defender nuestras familias, a defender que Cataluña siga siendo Cataluña, o esos políticos van a acabar convirtiendo a Cataluña en Argelia, van a convertir a unos barrios seguros en todavía barrios en escenarios de más violaciones y más asesinatos y van a acabar con los servicios públicos. Quiero recordar cómo en Cataluña tenemos una media por encima de 138 días para ser atendidos por un especialista médico. Que el año pasado, en 2023, llegaron a morir más de 12.000 personas esperando la ayuda a la dependencia. Los catalanes merecen mucho más y eso es el mensaje que quiero trasladar. El 12 de mayo, en defensa propia, lideremos la rebelión del sentido común. ¿Qué significa el fichaje de Julia Calvet? Pues, en primer lugar, un claro mensaje a los jóvenes, de que hemos recibido en herencia una Cataluña decadente y que somos los jóvenes los que hemos de asumir la responsabilidad para construir la Cataluña del mañana, esa Cataluña que sea posseparatismo, como he dicho, libre, próspera y segura. En segundo lugar, un reconocimiento a una persona que lideró la resistencia juvenil en las peores circunstancias, ¿no?, frente al peor totalitarismo del separatismo en las universidades, en los colegios y, sobre todo, evidencia que un referente como Julia ve en Vox la única formación política que aporta dureza y resistencia y ser combativa frente al separatismo, que ofrece un proyecto ilusionante, patriótico en Cataluña y que es la esperanza para los catalanes. ¿Tiene recorrido político Julia Calvet? Sin duda, ha demostrado que es una persona fuerte, resistente, con ideas, tenaz, perseverante, y yo estoy seguro que tiene muchos capítulos que escribir en la Cataluña post-separatismo. Un 155 permanente es la solución, dijo Abascal durante la campaña electoral del 23J, y a eso atribuyeron luego los análisis que si subía Illa y que eso fue definitivo para la situación actual que vivimos en Sánchez. Bueno, lo habrá leído todo esto. ¿Y entonces qué? Un 155, hay que aplicar, hay que suspender la autonomía de Cataluña. Si usted llega a tener influencia en la Generalitat, pues ¿qué? Bueno, lo primero que hay que hacer es, como he dicho, liderar esa rebelión del sentido común y llegar al poder en Cataluña, que es a lo que aspiro. Yo salgo a ganar las elecciones en Cataluña. Quiero recordar que Aragonés llegó a tener tan solo 10 diputados autonómicos en este Parlamento. Yo he tenido 11. Quiero llamar a los catalanes a obtener tantos diputados que sean otros que tengan que elegir si entre Garriga o separatismo, es decir, Illa o Aragonés. A partir de ahí, si el separatismo vuelve a sumar esas mayorías, por supuesto que nosotros vamos a protagonizar las medidas que sean desde el Congreso de los Diputados o desde el Senado para intervenir la Generalitat de Cataluña si siguen malversando fondos públicos y no los destinan al bienestar de los catalanes, si siguen utilizando esa televisión pública, ¿no?, por decirlo de alguna manera, por no llamarla la televisión de Junts, de Esquerra o de PSC, con un presupuesto de más de 1.300 millones que siga generando odio y sea el altavoz de manipulación de los mensajes, pues ahí claro que sí, pero por amor a los catalanes. Si los separatistas siguen instrumentalizando la Generalitat para sus fines propios, hay que decirles que nosotros no lo vamos a permitir, que la Generalitat está para servir a los catalanes, y si ellos persisten en el error, nosotros haremos todo lo que sea necesario para que las instituciones de verdad estén controladas por personas que quieran mejorar el día a día de los catalanes. Ustedes han sido la primera fuerza política de oposición en esta última legislatura. ¿Cómo es el trato que ha recibido Vox en este Parlamento al irrumpir con esa fuerza? Porque tengo entendido que son casi invisibles ustedes. Bueno, pretenden invisibilizarnos, en eso totalmente, y le doy la razón. El trato del personal administrativo... Me refiero invisibles por parte de otros grupos políticos. Efectivamente. No en sus iniciativas parlamentarias, porque han sido súper activos, eso está claro. Totalmente. Quiero agradecer en primer lugar el trato del personal administrativo del Parlamento, los Ujieres. Han sido unas personas serviciales a las cuales les queremos agradecer todo su trabajo y su buen trato. Pero evidentemente hemos visto un intento, fallido, por cierto, de silenciar nuestro mensaje. Quiero denunciar cómo la Mesa del Parlamento de Cataluña ha bloqueado sistemáticamente todos los proyectos de ley que ha presentado Vox. Vox es la única formación política que no ha podido defender una proposición de ley en el Parlamento de Cataluña por el criterio sectario y arbitrario, desde la CUP hasta el PSC,
que tomaban el control de la mesa del Parlamento y que han impedido que Vox pudiera llevar, por ejemplo, el debate de la eliminación de los privilegios de los expresidentes, que Vox pudiera llevar proyectos de ley educativos para acabar con ese adoctrinamiento permanente en la educación y que fuera fuente de conocimientos. Vox no ha podido defender el cierre y el control del TV3 y todo tipo de leyes audiovisuales, la derogación de leyes que imponían el catalán y negaban el español pues, en la vida diaria de los catalanes. Es decir, han impedido en la representación a más de 217.000 catalanes. También hemos visto cómo los periodistas, subvencionados por la Generalitat, sistemáticamente despreciaban las ruedas de prensa de nuestro grupo parlamentario en el Parlamento. Quiero destacar que ninguno de ellos venía a la rueda de prensa y estaban en sus despachos, porque los veíamos. Y era un acto más de desprecio, supongo que para contentar a sus... ¿Ustedes hacían una comparecencia en una rueda de prensa? Eso es, todos los martes tenemos una comparecencia de prensa. Como en el Congreso en Madrid. Y no acudía ningún periodista, estaban todos al lado, sentados, supongo que por miedo a que los comisarios políticos vieran quién iba a la rueda de prensa. No van a la rueda de prensa. No van a la rueda de prensa, no van a la rueda de prensa, se escudan con que lo pueden ver en diferido o por streaming, efectivamente, pero claramente es un desprecio, e insisto, no es un desprecio hacia Ignacio Garriga o hacia el grupo parlamentario de Vox, es un desprecio a muchos catalanes que tienen derecho a sentirse representados, a verse en los medios públicos de Cataluña, que permanentemente se nos silencia. De hecho, yo no he ido ni un día a TV3 durante esta legislatura, pues eso es... ¿No ha ido ningún día a TV3 ni un día, en esta legislatura? Y soy la cuarta fuerza política en Cataluña y el líder de la oposición nacional de la primera fuerza catalana, pero TV3 considera que no hay interés político en las propuestas de Vox. Son sectarios. ¿No le han invitado? Ni un día, ni un día. ¿Una entrevista o nada? Son sectarios y están al servicio del poder. Por eso hay que cerrar TV3, porque es el altavoz y un instrumento al servicio del poder. Por ejemplo, les echaron de la tribuna a un diputado de Vox que hablaba de inmigración y describía... Bueno, de hecho, en esa línea, como he dicho, de silenciar y de intentar amordazar nuestra oposición... Le dieron 3 avisos, pero súper rápidos, sí. Y lo echaron de la tribuna, a la presidenta, ¿no? Totalmente. De hecho, a mí, sistemáticamente, en las sesiones de control, me llamaban al orden. Incluso me han llegado a apagar el micrófono. Aquí, en este Parlamento, me han abierto hasta 2 expedientes disciplinarios que, evidentemente, no han prosperado, porque los letrados del Parlamento son gente sensata y les ha dicho a los políticos que dejen de instrumentalizar el Parlamento, que es de todos. Pero hasta 2 veces han intentado sancionarme por denunciar lo que padecen los catalanes, que es esa inmigración ilegal que genera el aumento de la inseguridad. Todos ellos han negado que en Cataluña había más inseguridad que hace unos años, pero ahora, fíjese que en campaña electoral todos se llenan la boca de la palabra seguridad, pero cuando Ignacio Garriga planteaba la necesaria convocatoria de un debate monográfico sobre seguridad hace 1 año y medio, todos votaron en contra y decían que éramos unos alarmistas. ¿Y cómo es la relación? Quiero decir, usted sube por aquí al ascensor y se mete en un ascensor con alguien de Esquerra, de Junts o... El fenómeno del ascensor no se ha dado nunca, porque siempre subo andando, pero sí que se ha dado la circunstancia de yo entrar en el pleno del Parlamento, decir buenos días y el señor Aragonés, el presidente de la Generalitat, girarme la cara y no dirigirme la palabra y entrar. Ese es el talante del separatismo en el Parlamento de Cataluña. Es lamentable, pero creen que así nos van a amedrentar o que nos van a minar la esperanza o la determinación en nuestro trabajo y que abandonen toda esperanza porque van a tener a Vox durante muchos años aquí y más pronto que tarde nos van a ver sentados en ese despacho que es el del presidente de la Generalidad. Ajá. ¿Sufren un cierto apartheid aquí? Apartheid de todo tipo, sí, lo sufrimos, pero lo combatimos además. Es decir, ellos yo creo que aspiran a intentar desanimarnos, pero cuanto más expedientes o más micros nos quitan o más insultos nos profieren desde el Parlamento, quiero recordar que la señora Albiach, la líder de los comunes, me hizo una peineta en medio de una sesión de control, o como diputados de Junts han llegado a insultarme literalmente mientras me dirigía al presidente de la Generalidad en una sesión de control, pero todo eso no lo verán ni en TV3 ni en ningún medio subvencionado. Pero nosotros vamos a seguir trabajando porque Cataluña merece un verdadero líder de la oposición, un grupo parlamentario que traiga aquí los problemas de la gente, porque hemos estado durante 3 años debatiendo sobre las brujas del siglo XIX, sobre si hay que potenciar más el catalán o no en los cines, en si hemos de poner más impuestos propios por esas chorradas y ese fanatismo climático, y nosotros hemos dicho que no, que hay que bajar impuestos, que hay que reforzar los servicios públicos y que hay que hablar de los problemas de los catalanes. ¿Qué se les enseña a estos chicos en las escuelas Pues mire, catalanas? seguramente a estos chavales que vienen a conocer el Parlamento de Cataluña se les habla de que en España pues hubo una guerra de sucesión, se les dice que Cataluña pues tiene un déficit fiscal porque Madrid nos roba. Esto es con lo que hay que acabar. Hay que acabar con esa permanente manipulación que ha hecho el separatismo utilizando la educación,
adoctrinando a nuestros hijos lingüísticamente e ideológicamente, que también es un tema que es gravísimo, como los colegios se han convertido en centros de perversión de los menores, de manipulación de la historia y de imposición del catalán. Hay que recuperar los medios públicos en Cataluña, que están al servicio del poder y permanentemente también están vertiendo ese discurso de odio y de confrontación falsario con España, cuando quien verdaderamente nos roba no es España, sino es el separatismo desde las instituciones catalanas. ¿Cataluña nunca será independiente? Mientras esté Vox fuerte en Cataluña y en España, Cataluña nunca será independiente. Lo que hay que hacer es trasladar ese mensaje a los catalanes, que lo que hay que hacer es recuperar a Cataluña como lo que fue el motor de España y no como somos ahora el vagón de cola. Ignacio Garriga, gracias por habernos atendido aquí en el Parlamento de Cataluña. Un placer y muchísimas gracias a vosotros.